Hoy, en 678 Domingo, la OPO sigue sin propuestas. Pero por lo menos Se vienen los spots. ¡Ah, tan linda! Recuerdo, pueblo de Ascona, que bailamos chamamé cuando tocó Tarragó. Fuertecito te apretaba y de rocío te tapaba con aquel poncho soró. ¿Querés bailar un chamamé? Encima se fue con esa. Del gobierno contra los medios. Pino Solana, Elisa Carrió. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Ahora vamos a calentar las caraotas, los porotos negros, pero tienen que estar un poco machacados. Y también hablaremos de política. A la Argentina le fue muy mal cuando se peleaban los dirigentes, cuando los dirigentes tenían distintos proyectos individuales. Este es un proyecto colectivo. A mí me pasó en Loma de Zamora, yo me sumí a un proyecto colectivo de país, a un proyecto político que le dio muchísima felicidad a vecinos de Loma de Zamora. La censura de Clarín ya es conocida en todo el mundo. Semanario Perfil de hoy por Martín Sivak. El día que Clarín silenció a The New York Times. Ayer Clarín publicó en la página 2 de su suplemento The New York Times International Weekly una nota sobre el primer ministro de Serbia, Hashim Thaçi. Reemplazó de apuro una columna que escribí sobre los conflictos entre medios y gobiernos en América del Sur en general y el de la administración Kirchner con el grupo Clarín en particular. La breve explicación que le dio a The New York Times es que no la publicaría porque es un tema muy sensible. Fue una salida elegante para no explicitar que sobre ese tema solo se publica el relato de la empresa. Vamos a hablar del Ministerio del Relato. Y contó el relato K. ¿Vio esa sanata que se llama relato? Sí. Bueno, de eso hubo mucho. Una ciudadana intolerante en vivo. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Todo bien? Estoy bien, yo quiero saber si esto se va a editar o es en vivo. No, no es en vivo, está todo grabado, así que tranquila, vamos a hablar. Oh. Mira, escuchame una cosa, Leti. Me mataste. Leti, ¿de qué no te gusta hablar a vos? ¿De qué no me gusta hablar? Claro, porque si tenés miedo que te editen, ¿de qué no te gusta hablar? No, el tema era que me editaran porque yo soy... Sí. Este canal es del gobierno, yo soy anti-K. Entonces no quería que me editen, nada más. No, era lo único. No sé por qué decís eso, pero no nos vamos a meter en ese tema para no generar ninguna polémica de nada. Vamos a hablar de cosas... está bien, listo, yo te digo esto. Yo soy anti-K. Si querés que hablemos de otra cosa, hablamos, todo bien. Está perfecto, yo también. ¿Te quedás tranquila con eso? Sí. Listo, hablemos de otra cosa. Si te quedas tranquila, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de la noche. Dale. De la noche. Dale. Total, no tenemos que hablar de política a esta hora. Escuchame una cosita. Sí. De novia, soltera... En este momento sola. Soltera. Me gusta tu sonrisa, Leticia, ¿eh? Sarcástica, sí, decime. Bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa. No te vamos a molestar porque no estamos pegando la mejor onda, me parece. No tengo onda con el canal. Ese es el problema. Ah, bueno, está. Te paso con la chica al lado, dale. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Un beso, Leti. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Macarena, que está también aquí al lado. Chris, voy a hablar con vos. Voy a hablar con vos un ratito. La verdad que no tenía ganas de pasarla mal y la verdad que esta chica no sé qué le pasa. Me quedó la risa. Bueno, un beso grande. ¿Qué vaya? Soy anti-K, ¿qué tiene que ver? Bueno, un beso, ¿eh? La verdad que no entendí la reacción de esa chica, es la primera vez que nos pasa en un móvil y me parece estúpido, la verdad, poder pensar así, que si sos de esta cosa no hablo con vos. La verdad que me parece un discurso berretísimo, menos que un chiquitín. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas.
Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de impecables noticias. 1. Mercedes Morán engrandeció el espíritu de TBR. Acá lo que hay que preguntarse es si queremos tener cine nacional o no queremos tener cine nacional. Si queremos tener cine nacional, los subsidios son absolutamente necesarios. Me da pena, ¿no? Me entristeció mucho toda esa movida, porque me da pena ver cómo tipos que eran investigadores políticos serios se han convertido en operadores políticos. 2. Gran imitación de Romano. ¿Es verdad que interpretando a Juan Domingo Perón para el ciclo Historia Clínica, en la escena de un discurso vos te olvidaste completamente la letra y comenzaste a decir barbaridades gesticulando y hablando como el general Perón? Y al final fue la escena que salió al aire, ¿verdadero o falso? Estábamos ahí en Vicente López, teníamos altoparlantes y yo hablaba como Perón y entonces una señora empezó, ¡cállense! ¡Ese dictador! Entonces, como nos cortaba el escenario, yo estaba haciendo el general Perón para que todo lo rompa las pelotas, señor, y la puta madre que la parió, vieja chota. No. Y también tengo el Perón coloquial. ¿Cuál es el Perón coloquial? Yo les pido a todos los compañeros argentinos que tengan en cuenta que mis únicos herederos legítimos son Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 3. El nieto de Cristina y una gran humorada. Néstor Iván en nuestros estudios. ¿Sabe contar? Sé contar. Contale. ¿Le cuento? Sí. Contale. Atención. 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 8. Un programa indomable. Con el programa Jineteando y 6, 7 y 8 de diciembre, la fiesta de Sosa en Olavarría. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros del panel, muy buenas noches. Tenemos dos invitados dominicales especiales. Tengo a mi izquierda a un politólogo, a Sebastián Etchemendy. Bienvenido. Gracias. Debemos decir, porque no siempre sucede esto en la patria, Sebastián Etchemendy se ha doctorado en Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley, nada menos, y es asesor en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y tengo a mi derecha a uno de los gestores de todos estos pequeños milagros de estos últimos años. Hablo de Rodolfo Amagui. Bienvenido, querido Rodolfo. Director de Industrias Culturales de la Nación. Realmente un placer tenerlos a ambos y a ustedes también, esforzados compañeros del domingo. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche. Quizás por la cercanía de las fiestas navideñas hay mucho jingle bell. Ahora, en cuanto a la política y esto de ejercer las ideas, ni hablar, ¿no? Vamos al informe, por favor. Elecciones 2013. La OPO sigue sin proponer nada. Pero aparecieron sus spots de campaña. De Angeli, en un contundente spot, nos cuenta sobre un nuevo plan quinquenal para el país. ¡Ah, está linda! Recuerdo, pueblo de Ascona, que bailamos Llámame cuando tocó Tarragó.
fuertecito te apretaba y de rocío te tapaba con aquel poncho soró. El tiempo lo llevó lejos, tu mente ya me olvidó, pero yo todavía no, porque conservo ese viejo poncho soró. Usted por televisión había dicho, digo, iba a ir como senador de UCR, no me iba a ganar ese espacio, apareció el PRO, fui... ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. A ver, si hay un frente, la gente pidió un frente y acá estamos. ¿No? Si hubiera aparecido otro partido iba también. Y en una de esas, Sigamos repasando los spots de los partidos de derecha. En este caso veamos el de Wiener, que tiene como argumento principal el ya gastado recurso clarinista de que el gobierno divide a los argentinos. ¿Con cuántos amigos te peleaste los últimos años por culpa de la política? Piru y el Gaita. Esteban. Tito y la Negra. Eli, Francisco. Maggie, Agustina. Abel. En un país normal, la política une, no divide. Llámalos. Frente Progresista Cívico y Social. Pasemos a Lozano, que como ahora se ofendió con Solanas por su alianza con Carrió, embistió duramente contra su ex líder político. Teníamos un montón de proyectos para adelante, pero... no sé. Él me decía, yo me planto. Y al final la que terminé plantada fui yo. Encima se fue con esa. Del gobierno contra los medios. Pino Solana, Elisa Carrió. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Sigamos. Cobos lanzó un espectacular jingle. El problema es que el jingle contradice a Cobos. Es Argentina que los mendocinos quieren. Con Julio se puede, con Cobos se puede. Salud, vivienda, decisión, el 82% para la jubilación. Cuando tuvo la oportunidad de ejercer la administración de un gobierno como fue la provincia de Mendoza, él vetó la ley. Diario Los Andes del 12 de enero de 2006. Cobos vetó la ley para pagar el 82% móvil a los docentes jubilados. El 82% para la jubilación. Ya que hablamos de Cobos, su nuevo socio Martín Lustó fue deschavado sin querer queriendo por su otro socio Gil Lavedra. Lustó el otro día estuvo un acto en Mendoza con Julio Cobos. Parecía paradójico, el autor de la 125 con quien la terminó derrotando en el Congreso. ¿Cómo se explica a la gente que puedan convivir espacios tan diferentes? En el caso concreto de Lustó viene como extrapartidario porque lo invitó Terraño. Bueno, y optó por acá porque estuvo a punto de decidir por el PRO. ¿Cómo llegan a esta alianza? Aquellos que tienen afinidad ideológica discutan un método, se sienten, acuerden, tengan diálogo y que este espacio está aprovechando. Lustó optó por acá porque estuvo a punto de decidir por el PRO. Siguiendo con el neorradicalismo, Terraño propone la receta para que al país le vaya mejor. Hoy, para cenar, voy a hacer pabellón, un plato, tal vez el más típico plato de Venezuela. Ahora vamos a calentar las caraotas, los porotos negros, pero tienen que estar un poco machacados. Rodolfo. ¿Cómo estás? Pasemos ahora a hablar un poco de política de verdad. ¿Saben qué? ¿Saben por qué no tiene confianza la gente? Porque nunca le prometimos nada. Los otros dicen lo que van a hacer. Nosotros contamos lo que hicimos, lo que estamos haciendo y todo lo que todavía nos falta hacer. No quiero recordar lo que todos ustedes saben.
Los que se unieron para después huir, se unen pero después huyen cuando las papas queman. A la Argentina le fue muy mal cuando se peleaban los dirigentes, cuando los dirigentes tenían distintos proyectos individuales. Este es un proyecto colectivo, es la única forma que podemos seguir devolviendo derechos a los argentinos y compartiendo sueños. A mí me pasó en Loma de Zamora, yo me sumí a un proyecto colectivo de país, a un proyecto político que le dio muchísima felicidad a vecinos de Loma de Zamora. En página de hoy, Verbitsky realiza unas interesantes comparaciones que obviamente jamás verás en medios hegemónicos. La cotización del humo. Massa irrumpe con una imagen de buen administrador sustentada en técnicas de marketing y no en hechos comprobables. Los principales logros de la ANSES, como la moratoria previsional y la estatización de las AFJP, se realizaron en contra de su opinión. La herencia. Massa reasumió entonces la intendencia de Tigre, a la que recién pudo acceder luego de la muerte del líder vecinalista Ricardo Ubieto. A él se debieron las grandes obras de infraestructura, cloacas, agua potable y urbanización, incluido Nordelta, las reformas a los ingresos a Tigre y su casco céntrico, y el paseo que embelleció la costa desde la avenida Cazón hasta el Tigre Hotel. Lo contrario ocurrió en el municipio de Lomas de Zamora, cuyas finanzas estaban devastadas por las sucesivas intendencias dualdistas cuando Insaurralde se hizo cargo. En casi todos los indicadores sociales, Lomas tiene mejores resultados que Tigre. En hogares con cloacas, 32 a 18%. En hogares con agua corriente, 98 a 64%. En hogares servidos por redes de gas, 68 a 55%. En hogares con necesidades básicas insatisfechas, 9 a 11%. En mortalidad infantil, 11,5 a 12,9%. El discurso de Massa fue bien detectado ayer por TBR. Hay dos estrategias bien diferenciadas. Mire lo que dijo hoy Sergio Massa. Son casi palabras papales. El odio y la soberbia ensucian la vida. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No debemos tener miedo a la bondad, ni siquiera a la ternura. Un comunicado de prensa como el Che Guevara. Esta cosa de no proponer. Acá hay mucho de eslogan fácil. Escribí un aforismo. Dice así. Dios nos dio 2 orejas y una boca, con lo cual tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Intento ser inmortal, aunque sé que voy a morir en el intento. No hay 2 veredas. La Argentina es una ancha avenida. Se lo mostré a un amigo. Me felicitó. Todos podemos opinar lo que queremos, pero no podemos habilitar la descalificación. No el de la difamación o el de la descalificación. No podemos habilitar la descalificación cuando Amado odia. Se lo mostré a un amigo. Me felicitó. El único programa de todo el campo opositor es el no a la reelección. Evitar un futuro mandato de Cristina que ni siquiera está en la agenda del propio kirchnerismo. Documento de la oposición contra la reelección. La idea de perpetuarse en el gobierno, una campaña de la fortaleza como la que estamos llevando adelante, es para poner freno a esos 3 aspectos que son perpetuación, saqueo e impunidad. A mí me parece que los procesos de reelecciones indefinidas no le hacen bien a los países. Vamos a firmar ante escribano público, no vamos a permitir que se trate ni reforma de la Constitución ni reelección indefinida. Lo va a efectivizar ante un escribano con sus candidatos, lo cual es realmente absurdo, porque no tiene ningún tipo de peso ni legal, ni político, ni nada. Es para ganarse un título en los diarios y decir, mira, se opone. Esta es la propuesta, se va a oponer a un posible proyecto de reelección que nadie planteó oficialmente. Yo, Martín Insaurralde, y lo digo en cámara, no necesito ir a una escribanía para resolverle los problemas, para garantizar la conducción de un programa ni de una lista. Le digo, si yo le tengo que decir a mis hijos, tengo una escribanía para decirles la verdad, me retiraría de la política. ¿Vos no irías? No. Pero es faltarle respeto al voto del ciudadano. Otra de las caras de la derecha provincial es la de Narváez, quien últimamente se destaca por contar anécdotas que lo pintan como que tiene calle. Me cortó el semáforo, 10:30 de la mañana, y me saludaron de un colectivo. Le golpeé la puerta al conductor y me subí al colectivo. Yo me subí a un proyecto colectivo de país, a un proyecto político. Le golpeé la puerta al conductor y me subí al colectivo. Lo saludé y había 3 o 4 personas que me querían saludar y fui saludando. Cuando me estaba bajando del colectivo, aplaudieron. Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. ¿Es cierto que se subió un micro usted? ¿Es cierto que se subió un micro usted? Sí, la semana pasada estuve en Espegacín, en Ezeiza. Sí.
y hablando con vecinos, una señora me dijo Colo, por razones obvias me dicen Colo. Recién le decía a una señora, digo, tenés toda la ropa de invierno colgada. Me dice, no, pero el frío está en los bolsillos. Francisco de Narváez, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Hoy estaba caminando temprano en Castillo, en un barrio que se llama Don Luigi, muy temprano, y una señora en esa simpleza me dice, mire, no se puede mentirle a la gente. Muchos hablan de la provincia de Buenos Aires y no la conocen, ¿entendés? Yo todo bien con de Narváez, todo bárbaro, pero... Y la semana pasada, en otra entrevista, volvió a cuestionar la mentira como recurso político. ¡Oh! El problema es que mintió segundos después de decir eso. Me dice, mire, no se puede mentirle a la gente. No se pueden corregir los problemas que tenemos partiendo del engaño. Y le digo, señora, ¿y cuáles son los problemas? El pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana. Aflojemos con el pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana, porque no es cierto, digamos, es hasta que se agote el stock. Hablamos con todos los integrantes de la industria panaderil. El pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana, partiendo del engaño. No se puede mentirle a la gente. Y en otro tramo de la entrevista... La economía hoy no anda bien. La economía hoy está, yo no puedo decir colapsada porque no es verdad, pero por lo menos está detenida. Pero hasta el diario del establishment europeo dice lo siguiente. Diario El País de España. La economía argentina creció en mayo un 7,8% respecto al año pasado. La economía hoy por lo menos está detenida, partiendo del engaño. No se puede mentirle a la gente. Mercedes Morán ayer en TVR analizó esta situación de los rejuntados. A mí me da curiosidad pensar si hoy, esta noche, por él se juntarán o hoy habrán almorzado todos estos políticos que se hacen amigos, ahora que estaban tan en veredas diferentes, que no resisten ningún archivo, ¿la estarán pasando juntos realmente? No, lo dudo. Pero lo grave es que la desinformación, ¿no? Porque a la gente se le hace un despelote en la cabeza, porque es esto, no se propone nada, solamente va a tirar el parche para salir adelante como sea, disparatadamente. Es menester hacer algunas aclaraciones. Igual digamos que el sonoro spot de Julio Cobos no tiene en imágenes al ex vicepresidente haciendo gimnasia, es lo único que le falta. El resto sí, todo el resto es verdadero. Doctor Echemendy, realmente convocar a un politólogo para hablar de algunos spots es cuando menos curioso, pero eso se lo dejo a usted. Bueno, sí, no. Déjame detenerme en algunos. A ver, hay uno que me parece particularmente patético, que es el de Wiener, ¿no? Digo, es patético y diría triste, porque muestra la matriz liberal de lo que es el socialismo argentino, ¿no? O un socialismo nominal, ¿no? Hablando de consenso, enfatizando la idea que tenemos que ser todos amigos, todos buenos, cuando eso no tiene nada que ver con la idea de socialismo, incluso en las versiones obviamente democráticas de Europa, en las que se supone que el socialismo dice inspirarse, ¿no? Cuando uno ve la historia del socialismo, especialmente la posguerra, que construyó el estado de bienestar, no era un socialismo que enfatizaba el consenso, la buena manera. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El estado de bienestar europeo que se construye en la posguerra, que lo construye, no sé, el socialismo sueco, lo construye ante una amenaza revolucionaria. Digo, el socialismo sueco era tan fuerte, el segundo partido, para dar un ejemplo, ¿no? El segundo partido socialista más fuerte en Europa, después el alemán, y como era una amenaza revolucionaria, los empresarios y la derecha se dignaron a negociar con ellos y dijeron, bueno, cambiamos, digamos, la amenaza de ustedes de la revolución por una sociedad más justa dentro del capitalismo. Y eso, en resumidas cuentas, es lo que genera esta bienestar. Entonces, no es que eran buena gente, pase usted, digamos, eran todos tipos honorables, ¿no? Y lo mismo lo puede decir, no sé, en Inglaterra, ¿no? Digamos, cuando gana el laborismo en la posguerra, que gana con mayorías absolutas y que le impone las nacionalizaciones y el estado de bienestar a los conservadores, ¿no? Entonces, que un socialismo hable así es real, que un socialista muestra que en la Argentina lo que se llama Partido Socialista es un partido liberal. Pero, un partido liberal que puede tener algún condimento cultural más progresista en términos generales, pero que la izquierda, digamos, lo que son políticas públicas de izquierda, que van contra los sectores, contra el establishment, están en otro lado. Digo, yo les propongo un ejercicio, a veces lo hacía para mí, ¿no? Tratemos de ubicar la palabra poder económico en Wiener. Por ejemplo, hagamos un Google. No habla de la palabra poder económico, está ausente de su discurso, habla de otras cosas, pero palabra, por ejemplo, ¿no? Poder económico no existe, ¿no? Y eso es realmente muy triste. Pensaba en una versión del socialismo argentino allá por los años 30 que para detener la escalada irigoyenista generó el contubernio, ¿no? Estuvieron también de aquel lado. Por supuesto, digo, Wiener no nace de un repollo, hay una tradición, obviamente un socialismo muy golpista
en el 55, digamos, y con características antipopulares. También hubo otros, hay que decirlo. Sí, claro, el socialismo ha tenido, digamos, bastantes vertientes en la Argentina, y eso es claro. También hay otros, ¿no? Digo, el caso de Gilavedra, digamos, y que esté en Lustó, digamos, y Elisa Carrió, que van a ser también, de nuevo, habla de la derechización de lo que fue alguna vez esto viene hace tiempo, obviamente no es de esta elección, ¿no? Digamos, donde tenemos el radicalismo, digo, el radicalismo que fue, sobre todo en Capital, porque en el interior siempre fue un poco más conservador, pero digo, el alfonsinismo, digamos, no sé, pensemos en los 80, había una vertiente más progresista, digamos, y de nuevo, ¿no? Eso está, digamos, Carrió, digamos, eso es claramente un indicativo, digamos, Gil Lavedra, un abogado liberal, digamos, ¿no? Entonces esto está claro dónde está la cuestión de lo que es la derecha hoy, el centro derecha en el espectro político argentino. Déjame hablarte una sola cosa más. Cuando yo por cuestiones de trabajo viajé, digamos, a la OIT y por las cuestiones de laborales, todos los partidos de izquierda y socialistas en el mundo, y los sindicatos, por ejemplo, Comisiones Obreras, por ejemplo, la CUT chilena, por ejemplo, el PT, para todos el Partido Popular, el Movimiento Nacional Popular Democrático de Izquierda, como lo querramos llamar, en la Argentina es el kirchnerismo, digo. No es Wiener, digamos, o otros, ¿no? No, absolutamente. Estaba pensando, querido Rodolfo Amagui, que las industrias culturales argentinas han tenido un crecimiento, pero hasta en términos creativos. Es curioso que uno se enfrente a este tipo de operación creativa tan poco creativa, ¿no? Claro. No es tu culpa por esta vez. No, pero da un poco de pena. Es un informe tragicómico, porque podía haberlo armado Capusotto y encajaría perfectamente, pero cuando decís esto es lo que hay como alternativa, esto es lo posible, con esta gente hay que discutir el futuro del país, y ahí empieza un poco de penita, ¿no? Y la verdad que a mí me confunde un poco qué pasa. Digamos, algunos responden a la teoría de Menem, que es no digo lo que voy a hacer porque no me votan. Perfecto. En otros me cuesta pensar que no juegue ahí también, y en el caso de Wiener, no aceptar que algunas de las cosas que pueden pensar más allá de su derechización están hechas por este gobierno y deberían ser aceptadas como medidas. O sea, como alguien, por más que estoy de acuerdo por los procesos de liberalización de los socialismos, no puede salir a rescatar la posibilidad de que 2,5 millones de jubilados se hayan jubilado, los 5 millones de puestos de trabajo. Hay cosas elementales que no resistiría el análisis de cualquier historiador del socialismo. Entonces me parece que acá en algunos está claro que tienen que ocultar sus ideas porque ya hay una experiencia vivida en la Argentina con los procesos neoliberales. Y en otros me parece que hay una falta de honestidad intelectual muy fuerte. Creo que en Pino funciona también eso. Sí. El no reconocimiento. Este gobierno debería entrar en los Guinness porque es el único gobierno que hizo todo mal durante 10 años, ¿no? Es imposible. Sí. Y además medidas tan claras, tan precisas. Entonces, da mucha pena que no haya una posibilidad de debate y claro, siempre llevamos a la misma conclusión. Sin la protección mediática, esto no podría existir. Este sainete de propuesta, de supuesta propuesta, con medios masivos como los que tenemos, quedaría desarticulado. Con algún periodista que pregunte en serio qué quiere decir esto, no podría sostener este nivel de ramplón de debate político, pero bueno, tenemos lo que tenemos y tenemos que trabajar para que no tengamos lo que tenemos en relación a los grandes medios. Quizás se me ocurre pensar que hay una especie de... que muestra la hilacha, su condición de hilacha derechista, esto confrontada simplemente con el modelo. Pensaba en algunas personalidades como la del intendente Massa, que en el libro de Sandra, en el diálogo con la presidenta, aparece muy claramente mostrado, ¿no? Afortunadamente eso se está viendo ahora en otras cosas. Sí, aparece cuando le llevó, que se reía histéricamente, decía la presidenta, cuando le llevó el proyecto de vudú de la estatización, la reestatización de los fondos previsionales. Los spots, parecen de Presta Show, ¿no? Parecen como cosas armadas con los que tenemos a mano y somos todos amigos y vamos ahí y hacemos un spot, que creo que traducen precisamente que no hay nada para comunicar. Eso es básicamente lo que uno... Y por otro lado, fuera del spot,
salvo algunos que siguen referenciando al kirchnerismo como lo que dice de Narváez, no importa quién viene, sino el que se tiene que ir. A mí me quedó grabada unas preguntitas que justo salieron en algunos informes hace un par de semanas. Me acordaba de la Nata diciéndole cuando se armó el UNEN o UNANCE, no sé cómo se llama el legislador ahí, que le decía, lo felicito porque así es la política, ¿no? Y justo para la misma semana apareció Hugo Moyano justificando su alianza con De Narváez diciendo la política es así. Y yo pensaba, ¿no? Sería como mucho más útil para esta sociedad que en principio antes de los choripanes y de las recetas de comidas venezolanas y todo eso, esta gente nos dijera qué es la política para ellos. ¿Sí? ¿De qué se trata la política? ¿De juntarse entre 4 tipos y ver qué posibilidades tiene cada uno? ¿De construir en los territorios? ¿De tener militancia o no tener militancia? Me acordaba mientras, es medio colateral, pero este fin de semana, por ejemplo, ahora que dice que lo rescataron a Lustó del PRO, que el radicalismo lo rescató del PRO, este fin de semana, o el viernes creo que fue, el viernes, a un chico de 14 años del MST le libraron, un funcionario porteño, le libró un acta por trabajo infantil, porque el pibe estaba repartiendo volantes y los funcionarios del PRO no le creyeron que el pibe lo hacía por convicción. Entonces le labraron un acta por trabajo infantil. Quiero decir, ¿por qué no empiezan por aclarar qué es la política para ellos? Sería mucho más claro para todos. Y estaba diciendo Sebastián hace un rato esto de la confrontación. Justamente la política, básicamente, uno entiende que tiene que ver con este cruce de ideas, y si no, por lo menos con la realidad de las cifras. Nuestro Dante Palma había enumerado algunas de las cifras que aparecen en este informe hace unos días, ¿no? Sí, que en realidad tampoco eran mías, en realidad venían, la base era del censo, nada más que lo real, digamos. Sí, me tomé el trabajo, pero bueno, no aparecieron en el informe. No, pensaba en la cuestión de, que no es tanto de los spots, pero sí de los discursos de la oposición que se vienen dando últimamente, que caen en una especie de latiguillo o frase común como para no presentarse tan opositores, como para seguir la línea más caprilista, y que se reduce, es una frase tan redundante, es algo así como, vamos a apoyar lo que se hizo bien y vamos a criticar lo que se hizo mal. Y sí, calculo que todos en el planeta apoyaría lo que se hizo bien y criticaría lo que se hizo mal. Lo que falta ahí es explicar qué es lo que se hizo bien, digamos, o blanquear en todo caso, qué es lo que consideran que se ha hecho bien y qué es lo que consideran que se ha hecho mal. Y después, por supuesto, entender que los modelos y las políticas son un sistema y que están vinculadas, y que entonces muchas veces vos no podés autonomizar y decir, bueno, a ver, esta medida va por acá, esta no. Creo que lo decía Tonietti en alguno de los informes, decir, bueno, a ver, si vos decís que está bien la asignación universal por hijo, tenés que explicar de dónde sale esa guita. Sale la plata, claro. ¿Sí? Entonces, si vos decís, está bien que haya una cobertura de más del 95% de los jubilados, tenés que explicar que eso tiene que ver con haberse reapropiado de los fondos de las AFJP. Entonces, no sirve esa cuestión de presentar las políticas como separadas y a partir de eso poder señalar esto está bien, esto está mal, y me quedo con la parte que está bien, además sin decir, insisto, nunca cuáles son las que están bien, ¿no? Y lo que está mal es aquello que nunca se dijo, por ejemplo, la reforma constitucional, están insistiendo sobre cosas que no han aparecido por allí. Sebastián. No, a ver, Jorge, yo quiero volver un poco este tema remanido de la política y el consenso, ¿no? Un poco, si querés, con alguna perspectiva. O sea, ¿cuál es la esencia del kirchnerismo, del peronismo kirchnerista desde el 2003, digamos? Fue recuperar un sentido de la política que se perdió en 1976 en Argentina, que Alfonsín quiso recuperar en algún momento y fracasó. ¿Cuál es ese? Es el sentido de la política expresión de una voluntad mayoritaria que va en contra de la voluntad de otros actores no electos, de actores que están en el mercado, de empresas, de corporaciones mediáticas. Esa idea de política forzosamente incluye algún tipo de conflicto, porque la política se recupera, una política que digamos que en la Argentina perdimos en 1989 y la recuperamos en 1989 o a mitad del gobierno de Alfonsín y la recuperamos en el 2003, donde la política, cuando digo la política digo en un sentido, por supuesto siempre hay política, pero digo en un sentido más conceptual, más claro, la política como expresión de una mayoría democrática se recupera en el 2003 y la política entra y dice, no, mire, el mercado va hasta acá. No, las corporaciones mediáticas no pueden tener un monopolio
La iglesia, no, los militares tienen que ir y juzgarse por los derechos humanos. Todo eso lo hace una política como diferente del resto de las, digamos, de las dimensiones sociales. Y eso nunca puede ser un ejercicio que siempre lleva al consenso. Ahora, el kirchnerismo también ha hecho consenso. Cuando digo, la reforma provisional se votó y la votaron otros partidos. También hace consenso con las fuerzas propias, ¿se acuerdan? No son todos robots. La ley de medios, sin más lejos. La ley de medios fue un consenso con un montón de grupos, ¿no? Entonces eso me parece es un debate que no resistiría, digamos, un análisis, digamos, de ciencia política mínima. Sí, yo quería completar, porque ese es un nivel de polarización que siempre se critica y que es inevitable si se van a cambiar las cosas. Si no queremos cambiar nada, no nos peleamos con nadie. Ahora, si queremos seguir profundizando, queremos seguir cambiando, con nadie va a haber que pelearse. Pero hay otro nivel de confrontación, que es al que hace alusión el spot de Wiener con la hilera de chorizo, ¿no? Que también es un ícono, digamos, un elemento ambiguo, porque el chorizo, uno no sabe si lo que está diciendo Wiener es que le encanta comer asados con amigos o que todos sus amigos se fueron por los choripanes del kirchnerismo, ¿viste? Es un mensaje que habría que decodificarlo. El chorizo le sonríe al final, ya es algo. Claro, o sea, creo que quiere jugar con las dos cosas, no le sale, pero en ese nivel de confrontación que tiene que ver con las amistades que se perdieron, con las discusiones en la familia, yo quisiera recordar que esto no empezó con una horda de kirchneristas que salieron a decir a los demás, ustedes son todos, no sé, improperios, digamos, no quiero meterme con las palabras, cuando me meto con las palabras me sale alguna demasiado fuerte. Pero esto empezó, sin ir más lejos, cuando nosotros salimos aquí a decir, bueno, sí, bancamos este modelo y damos argumentos, lo primero que recibimos fueron una larguísima lista de acusaciones de mercenarios, descerebrados, ratas. Y así, lo mismo que nos pasa a nosotros, que tenemos visibilidad pública, le pasó a millones de personas en todo el país, en todos los ámbitos, que se tuvieron que cargar con el San Benito de que eran comprados, de que eran corruptos, de que apoyaban. Entonces, empecemos por ahí si queremos juntarnos con los amigos. Justamente, y una clave es lo que decía antes Rodolfo Amagui, que tiene que ver con aquello que, con los medios, vamos, hay cosas que no se preguntan. En la rural, para no preguntar, hay varios reservados grandes campeones. Vamos al informe. Lo que nadie pregunta en la rural. Arranquemos por este anuncio del día martes. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación me informó que este año, la cosecha 2012-2013, hemos batido récords de producción. Más de 105 millones de toneladas de producción granaria de la Argentina, récord de producción de maíz. Sigamos. Recordemos que hace poco se descubrió que estaban especulando con los granos y que, oh casualidad, cuando el gobierno presionó un poquito, la cosecha apareció. Hasta el diario agrario La Nación reconocía la maniobra especulativa. Diario La Nación. Tras la presión, apareció el trigo. Moreno aplicó ayer la ley de abastecimiento al trigo, que permitirá decomisar mercaderías si los exportadores no entregan cereal a los molinos. La norma hizo bajar el precio y aumentar la oferta. Y a ver el suplemento económico. Luego de la aplicación de la ley de abastecimiento, apareció más trigo. Entonces, había trigo, muchachos. Pues bien, la sociedad rural sigue quejándose de que les va mal. ¿Cómo entiende esta cosecha récord? 100 millones de toneladas, ¿es poco? ¿Es una evolución que se da año a año y del 2002-2003 que viene subiendo en esos números? Pero sí, pero podría ser más. ¿No hubo un aumento en la producción del 2001-2002 a estos días? Por mérito de los productores, sí. Por mérito de los productores. Y a pesar del gobierno. Por mérito de los productores. Y a pesar del gobierno. Todo el mérito de los productores. No hay nada de la política agropecuaria. Por supuesto. Y si no hay política. O sea, estamos muy mal. Sin duda que sí, podríamos estar el doble mejor. Ya que estamos escuchando declaraciones del presidente de la Sociedad Rural, Luis Echeverre, la semana pasada se conocieron unas no muy felices, pero que no sorprenden. Votan al gobierno por los subsidios. Lo afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverre, en referencia a la alta consideración que tiene la presidenta Cristina Kirchner tiene en el electorado. Además, el empresario aseguró que el gobierno tiene voto popular y sostiene el modelo que creó. El cronista comercial del jueves entrevista a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Y por qué cree que la gente lo sigue votando? Si uno ve de manera objetiva los grandes números, no hay motivos para seguir apoyando este modelo. Puede ser que lo hagan desde una perspectiva muy personal,
Quizás alguien que depende de un subsidio o trabaja para el Estado, lo que es entendible. Quizás alguien que depende de un subsidio o trabaja para el Estado, lo que es entendible. Sigamos con lo que nadie pregunta. ¿Qué pasó con el trigo? Sí. Apareció, se aplicó la ley de abastecimiento, apareció, o sea, el trigo estaba. ¿Y quién lo tenía, che? ¿Quién lo tenía? No sé. ¿Te acordás cuando yo le decía que iba a faltar trigo? ¿Te acordás? Me acuerdo que decían que íbamos a tener que importar carne, leche, trigo. Y estamos a punto. En el 2008-2009 decían en 2 años. Bueno. Estamos en el 2013, todavía no se importa nada. Sigamos, después sí. Pero vos seguís, que usted decía que el gobierno, bueno, que sigan con esos caprichos. Después... ¿No hay una autocrítica, Alfredo? Digo, después de hacer tantos pronósticos y ninguno de esos haya cumplido. Ajá. Ustedes dijeron que se iba a importar carne, leche, trigo. En el 2008 y el 2009 sostenían eso, 2013 estamos y no pasó eso. Bueno, dentro de 2 años volvemos a hablar. El 2015. Volvemos a hablar de 2015. Del 2008 hasta el 2015 vamos a ver si eso pasa. ¿Por qué cree que tendría que pasar cuando hubo una cosecha récord, 105 millones de toneladas? Récord, no estamos igual que hace 5 años atrás. Desde el 2002-2013 un aumento de casi el 50% de la producción. ¿Cómo entiende? ¿Producto de qué es esto? ¿Cuánto? Casi un aumento del 50% de la producción desde el 2002 hasta el día de hoy. Eran 70 millones 2002. Está todo bien. Está bien. ¿Para qué hacer nota? Está todo bien. Analicemos esos datos. Está todo bien. Se cuestionó duramente la política agropecuaria. Récord histórico la cosecha. Más de 105 millones de toneladas. Sugiero que vayamos a una panadería para ver lo que es el problema de la política agropecuaria. La gente teniendo que ir antes de las 10 de la mañana para comprar pan, lo cual es ridículo. No llega ni siquiera hasta las 10 de la mañana. Lo que dijo Clarín. No. Nos sorprendió esta noticia de 1 hora pico para comprar el pan. Hasta las 10 de la mañana, 10 pesos. En algunos medios se está diciendo que el pan a 10 pesos el kilo se vende hasta las 10 de la mañana. Es una barbaridad. Nosotros hacemos el pan y el pan se vende hasta agotar stock. Ahora 11 y 10 de la mañana. ¿Y lo estás vendiendo el pan? Sí, por supuesto. Este es el pan del gobierno, el 10 pesos el kilo. 10 pesos el kilo. ¿Qué hora es? 11 y 20. ¿Y vos seguís vendiendo el pan? Hasta que se termine. La gente teniendo que ir antes de las 10 de la mañana para comprar pan, lo cual es ridículo. No llega ni siquiera hasta las 10 de la mañana. Lo que dijo Clarín. No. La gente teniendo que ir antes de las 10 de la mañana para comprar pan, lo cual es ridículo. No llega ni siquiera hasta las 10 de la mañana. Lo que dijo Clarín. No. ¿Y esta cosecha récord cómo la entiende entonces? Bueno, récord comparado con los años anteriores donde realmente veníamos. Récord histórico, fue la cosecha más alta en toda la historia. Mira, podríamos estar produciendo mucho más. La gente no puede... Pero está al tanto, Horacio, de esta cifra. Por supuesto, la gente no puede ir a comprar el pan, no sé si viste eso. Escucho que todo el mundo se queja. O sea, estamos muy mal. Sin duda que sí, podríamos estar el doble mejor. Podríamos estar produciendo mucho más. Pero podría ser más. Pero otra vez una cosecha récord. Me dicen que vas a hablar de granos blue, digo, no me digas que hay granos blue. Es una forma para explicar lo que es la evasión y la comercialización ilegal de granos. Imaginémonos 10.000 camiones llenos, esos de carga. Es una hilera que cubriría 200 kilómetros de ruta, o sea, más o menos la distancia entre Buenos Aires y Dolores. Todo ese volumen fue detectado por controles de la AFIP que se hicieron desde el 15 de abril al 13 de junio, donde en diferentes operativos se detectaron soja, maíz, girasol, trigo, sorgo, arroz y poroto sin declarar. La ganancia que emerge de esa comercialización ilegal no tiene otro destino que la del dólar blue, porque no puede hacer otra cosa, porque no puede ir a un plazo fijo, no puede ir a comprar acciones, títulos, propiedades. ¿Por qué? Porque es ilegal, no está registrado. Estiman en forma global que como mínimo el 20% de la cosecha cada año no está declarada. Y al no estar declarada, alimenta, impulsa, genera tensión en el mercado cambiario ilegal, o sea, en el dólar blue. Bien, finalmente sabemos dónde están los verdaderos piratas del asfalto. Ahora, quiero decir que habitualmente nos quejamos de los cronistas y de los mobileros. Lucas Martínez es el nombre de nuestro cronista y ahí se nota, como hablábamos con Rodolfo Amagui antes, cuando uno pregunta bien las cosas que obtiene, ¿no? Y las situaciones que se tiene que bancar, porque la verdad que Lucas se banca más de una, ¿no? Sí, muchas veces silencio, porque no hay respuesta. Pero básicamente el balbuceo en el que caen estos políticos cuando alguien le pregunta algo, o sea,
ningún entrenamiento. No están preparados. Están preparados que van a lugares muy amigables. Decir que se han achanchado, se han desentrenado. Sí, porque, a ver, Larreta podría decir algo más que no, o andar a la panadería. O sea, esos tipos están acostumbrados a ir en algodones, ¿no? Ahora, el tema es, más allá de la panzada que nos podemos dar, porque la verdad que ver 6, 7, 8, estos informes, nos divierte muchísimo. Pero sería interesante para el que ve 6, 7, 8, para pensar dónde se pone, esto de que dice la presidenta, ¿no? Elegir. Bueno, eso es lo que está ahí. La sociedad rural siempre va a estar en contra de los intereses populares, absolutamente. Y hay que ser muy cuidadoso. El tipo que está parado en el atrio de la sociedad rural es un tipo que va a jugar tarde o temprano en contra nuestra. Entonces, porque a veces el humor tiene el riesgo de que nos divierte y nos confunde. Bueno, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo los tipos que apoyaron todos los golpes, que apoyaron todas las represiones, que apoyaron todos los planes de ajuste. Bueno, que Macri, que Larreta, que Lombardi estén parados ahí como estatuas congeladas, porque hacía frío ese día, al lado del presidente de la Rural, habla de cuál es la propuesta del país. Esto que no dicen, que pedía Sandra que digan, qué entienden que es la política, qué entienden que... Bueno, es esa. Sí. O sea, no hay que digamos, está bien que le preguntemos, pero ellos lo dicen, están sentados o están parados al lado de los tipos que históricamente vendieron, reprimieron y lo van a seguir haciendo, porque es su naturaleza y además porque lo ves. O sea, es imposible que reconozcan que ellos también son beneficiarios de los subsidios. Claro. O a qué precio pagan el combustible. Claro. O qué tipo de rutas están teniendo ahora para transportar, o los puertos de Santa Fe y de Buenos Aires. No hay ningún aporte del gobierno nacional, no existe para eso. Solo existe cuando quiere cobrarle el injusto impuesto, porque la cosecha no crece por ellos. Crece porque hay un bien, ¿no?, que se llama tierra, que es de una comunidad que excepcionalmente por un periodo está en manos privadas, pero... Lo que sorprende igual, Rodolfo, allí es que la sociedad rural, que históricamente defiende los intereses de la oligarquía terrateniente, se confunde en sus metas con la Federación Agraria que surgió, querido Sebastián, con otro motivo, entiendo, por supuesto, ¿no? Digo, acá me parece, siguiendo lo Rodolfo, el gobierno de Néstor y Cristina ha tenido una línea maestra general de la política agropecuaria. ¿Cuál fue? Las retenciones en un nivel del 35% para capturar una renta que es extraordinaria, que está dada por los precios internacionales, y que la exportación de determinados bienes, básicamente de consumo popular, como la carne y la harina, y va a ser controlada para que no suban los precios internos. Entonces, ligando con el informe anterior, sería bueno preguntarle a la oposición, bueno, ¿qué va a hacer con estas líneas maestras? ¿Va a dejar las retenciones al 35%? ¿Va a controlar la producción, la exportación, perdón, de productos de alto consumo? Y no tenemos respuesta sobre eso, ¿no? Y a eso yo le agregaría, Sebastián, ¿cuál es la idea del valor agregado, digamos, del impulso que se le ha dado en los últimos años al valor agregado? Porque hablar de valor agregado es hablar de empleo. Entonces, si no hablan de eso, tienen que estar comunicándole a millones de trabajadores que van a perder sus puestos de trabajo. Exacto, y volviendo a tu pregunta de la Federación Agraria, ¿no? A mí me gusta porque a veces Bussi tiene como en la Federación Agraria, ¿no?, una especie de discurso progre. Entonces te habla de las mineras o las petroleras. O sea, para él hay tiburones en todos los sectores menos en el de él, ¿no? En el sector rural nunca hay tiburones. No, eso nada, estoy acá con la sociedad rural, estamos tomando unos mates, digamos. Pero en los otros sectores, él es el primer paladín de lucha por lo justo, ¿no? Que tiburones somos todos, pensaría alguno por allí. Le preguntaría a mis compañeros del panel qué pasa con esto que nos resulta tan evidente. ¿Cómo se transmite? Si eso ya está encarnando en la gente, porque justamente parece que la propuesta es decir, bueno, podría ser mucho mejor, y sí, la verdad que todo podría ser mucho mejor, incluso sería maravilloso si hubiese alguna autoridad ultraterrenal, pero digo, ¿se lee eso, Orlando Barone? Bueno, hemos hablado incluso hoy, la recepción que tiene el destinatario de ese mensaje que nosotros consideramos o frívolo, o vacío, o banal. O mentiroso. Y yo pensaba en este concepto, respecto a todos los informes atravesándolos, ¿no? Que malos actores y malas puestas en escena no pueden terminar con el género del teatro. Ajá. Que malos médicos, malas salas quirúrgicas no pueden terminar con la medicina. Y así podemos seguir con los distintos géneros que tiene la condición humana. Sí. Por lo cual, esos malos políticos
inapropiados para la época en donde se entronizó la política con esfuerzo, después de haber descendido casi hasta niveles de zócalo en los años 2000, 2003, resulta que entronizó la política otra vez a raíz de este modelo que se instaló. Como consecuencia, si vos reverdecés la medicina, los médicos ascienden con la medicina, aún el más mediocre de los médicos, porque es el mismo envión del género y del ejercicio lo que hace. ¿Por qué nuestros políticos se quedaron en el 2003? ¿Por qué no aceptaron la entronización de la política? ¿Por qué ese tipo de político, y te das cuenta en los niveles de propaganda que hacen, más allá de que ellos no hacen la creatividad, la filmación, la creatividad, pero están aceptándola. Entonces yo miraba a Terraño, que fue la lucidez de aquel libro famoso, La Revolución del año 2000, etcétera, y de pronto caer en esa tontería de una comida, creo que era venezolana, ¿no? Sí. Para asociar, no sé qué quiere decir, que él es progresista, que no está alejado del modelo chavista, no lo sé, pero no importa. Y pensaba esto, volviendo al comienzo, no pueden terminar con la política, pero van a terminar con ellos mismos. Es probable. Hay que decir también que la entronización de la mentira exige también nuevas mentiras. El diario Clarín merece cotidianamente desmentidas de los políticos sobre los cuales, o de los dirigentes o de los funcionarios sobre los cuales dicen cualquier cosa. Bueno, esto no termina aquí. New York Times, Ignacio Lula da Silva. Vamos al siguiente informe, por favor. La censura de Clarín cada vez más reconocida por el mundo. Desde los medios opositores nos duermen hablándonos todo el tiempo del supuesto relato K. Vamos a hablar del Ministerio del Relato. De lo que se dice el relato del kirchnerismo en el poder. Hubo muchísimo relato, pocos hechos políticos. Poca política, pero mucho relato. Consolidación, no solamente del relato oficial. Y contó el relato K. Como suele hacer el gobierno con los relatos kirchneristas. ¿Y esa sanata que se llama relato? Sí. Bueno, de eso hubo mucho. Pero los que tienen un relato rígido que no permite el más mínimo disenso son ellos mismos. Veamos lo que ocurrió. El periodista Martín Sivak, que publicó un libro sobre Clarín, había escrito una nota para el New York Times sobre la relación entre el grupo de Mañeto y el gobierno. Clarín los sábados trae con su edición impresa un suplemento del Times, donde debería haber estado publicada la nota de Sivak. Pero como la misma cuestionaba las andanzas del grupo, fue quitada de la edición. Semanario Perfil de hoy por Martín Sivak. El día que Clarín silenció a The New York Times. Ayer Clarín publicó en la página 2 de su suplemento The New York Times International Weekly una nota sobre el primer ministro de Serbia, Hashim Thaçi. Reemplazó de apuro una columna que escribí sobre los conflictos entre medios y gobiernos en América del Sur en general y el de la administración Kirchner con el grupo Clarín en particular. Esa columna llamada Inteligencia es una sección fija de la edición internacional del diario estadounidense que el diario argentino ha publicado regularmente. La breve explicación que le dio a The New York Times es que no la publicaría porque es un tema muy sensible. Fue una salida elegante para no explicitar que sobre ese tema solo se publica el relato de la empresa. Vamos a hablar del Ministerio del Relato. Y contó el relato K. ¿Y esa sanata que se llama relato? Sí. Bueno, de eso hubo mucho. El jueves a la noche el editor me informó que Clarín no publicaría la columna. Enterados de la novedad, dos amigos que trabajan en otras secciones de The New York Times me llamaron escandalizados por la decisión del gran diario argentino. Uno me dijo que Clarín estaba haciendo lo que le criticaba al gobierno argentino. El otro, un viejo columnista que ha recorrido medio mundo con el diario, habló con un mapamundi en la mano. Creo que estamos eligiendo mal nuestros aliados en América Latina. Que un diario censure un artículo porque no le gusta es no haber entendido al Times. Les gusta el prestigio que les otorga, pero rechazan el periodismo del Times cuando habla de ellos. A ver qué había escrito Sivak sobre Clarín en el Times que tanto ofuscó a quienes dicen defender la libertad de expresión. The New York Times por Martín Sivak. Libran guerra de medios en América del Sur.
El grupo Clarín ha desarrollado una cobertura hostil con el gobierno. Ya no hay lugar para el ascetismo, me dijo un importante editor del diario. O estás con los defensores de la libertad de expresión o con el gobierno. La concentración de medios, Clarín es un caso de estudio, ha sido un problema para las democracias de la región. Históricamente, pocas familias y pocas empresas controlaban el mercado. Esos medios han dependido del Estado, especialmente en publicidad, crédito y otros beneficios, lo que ha contribuido a las relaciones de toma y daca con los gobiernos de turno. Y también este fin de semana los cuestionó duramente el ex presidente de Brasil, Lula da Silva. Agencia Paco Urondo. Clarín recorta a Lula. Clarín publicó editado el análisis sobre la situación de Brasil que el ex presidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, publicó el pasado 16 en el New York Times. Las primeras afirmaciones de Lula que Clarín omitió, 101 palabras señaladas como puntos suspensivos entre paréntesis, están en perfecta sintonía con muchas de las palabras que escuchamos de parte de la presidenta o los candidatos del Frente para la Victoria en la campaña electoral, respondiéndole al candidato de Clarín, Sergio Massa, respecto a que para responder a las demandas sociales es preciso conseguir fuentes de financiamiento, lo que implica necesariamente discutir y definir prioridades porque la democracia no es un pacto de silencio. El segundo borrón que realizaron fue de 471 palabras, en las cuales Lula pone en valor la política como única herramienta posible de transformación social y como explicación de la recuperación del Estado que realizaron. Clarín lo borra. No quiere que sus lectores escuchen esas cosas. Facebook de Lula. Lamentamos que el periódico argentino Clarín ha publicado el artículo del presidente Luis Inácio Lula da Silva, distribuido por la agencia del New York Times, con reducciones significativas en el texto. Los cortes cambian la comprensión de la reflexión sobre los acontecimientos de junio en Brasil. ¿Qué le parece, Santillán? La actitud de borrar del diario lo que no encaja con el relato de Clarín. Raro, extraño, como desagradable. Comentábamos al comienzo de 678 que Sebastián Etchemendy es doctorado por la Universidad de Berkeley, de modo que conoces la relación entre lo que es la prensa en los Estados Unidos, donde no hay monopolios, además por razones de ley, de competencia, de mercado, ¿no? ¿No es demasiado descarado que se metan con el New York Times? Sí, eso que les gusta tanto la democracia norteamericana, digo. Bueno, esto es un caso claro de lo que es el comportamiento del grupo Clarín. Y cómo censura, ¿no? Lo que es interesante, a ver, Martín Sivak, que es un gran periodista, investigador, cientista social, que es el que escribió el libro sobre Evo Morales, Jefazo, por ejemplo, pero no es un periodista kirchnerista, digamos. No. Y por supuesto no les importa nada, digo, ellos censuran todo lo que no va contra la política corporativa del grupo. Y en ese, bueno, como estaba en el informe, en ese artículo, lo que dice Martín es esto, algo que a veces cuesta entender en Estados Unidos, ¿no? Es que lo que está pasando en Latinoamérica con los medios no tiene nada que ver con que esté en juego la democracia o la libertad de prensa, sino tiene que ver con la concentración mediática en pocas manos y con la democracia en otro sentido, digamos, con el respeto a la voluntad mayoritaria de gobiernos populares en la región que avanzan con transformaciones importantes, ¿no? Y eso me parece que es además un mensaje que, digamos, como está en el artículo de Martín, digamos, además debería contar para los progres del norte, ¿no? Digamos, en ese sentido, digamos que, y el mismo New York Times, que cuando uno lo lee, vos me hablabas, digamos, de la experiencia con el periodismo allá, cuando uno lo lee, digamos, parece que estuvieran viendo otra realidad, incluso lo que se dice en progres, ¿no? Porque, claro, ven un político que por ahí dijo algo contra algún medio, y vos tenés que decirle, no, pero pará, hermano, no es como, digamos, claro, como crees, no es como acá, digamos. Así que bueno. No, es cierto, además esta historia de la relación entre democracia y soberanía popular y lo que han sido, como decía el artículo, los medios históricamente aquí en América Latina, contra lo que ha peleado Sandra Russo en algunas ocasiones. Sí, yo me quedé pensando en lo que le contestaron, lo que le comentaron los amigos del New York Times a Martín Sivak, que finalmente Clarín estaba haciendo lo que le criticaba al gobierno. No sé qué les habrá contestado Sivak a sus amigos, pero la verdad, el gobierno no está haciendo nada de eso. O sea, no es que Clarín esté haciendo lo mismo que hace el gobierno, porque el gobierno no censura a nadie, y la ley de medios no tiene propósito de que se calle nadie la boca, simplemente que haya más dueños de medios y más líneas editoriales para poder elegir los trabajadores de prensa dónde queremos trabajar. Y al gobierno lo eligió el pueblo también, además, convengamos. Perdón, la palabra escandalizar, que
que usó que se escandalizaron esos hipotéticos amigos del The New York Times. ¿Cómo se va a escandalizar en The New York Times si censuran permanentemente a 20.000 periodistas incluso en el mundo? Yo creo que lo que hace el gobierno norteamericano ya está. Claro, pero dice, incluso esa gente se escandaliza, imagínense lo que estarán haciendo. Se escandalizan por una relación de poder, seguramente, en la que ellos se sienten... Bueno, New York Times. Claro. Pero en los dos y en todos los grandes medios, la confusión, que no la tienen ellos, que nos la quieren transferir a nosotros, entre libertad de prensa y libertad de empresa, es claro. Lo que ejerció Clarín fue su libertad de empresa. Claro. Puso lo que quiso y sacó lo que quiso. Ahora, ¿tienen derecho a hacer eso? Diría que sí. Ahora, la sociedad tiene derecho a poder leer entero el reportaje que le hicieron a la Lula, a poder leer entero la nota de Sigva. Por eso, la insistencia obcecada que tenemos que tener de acá a estas semanas, en donde la Corte Suprema debe definir la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisual, es fundamental. Todas estas discusiones, en definitiva, terminan en ese punto, que es el punto de poder abrir espacios de comunicación. Y una sola cosita en relación al tema del relato. Sí, claro que el kirchnerismo tiene un relato consecuente con los hechos. Es interesante porque no son una serie de medidas a la Bartola, sino que son una serie de medidas que están engarzadas con un pensamiento ideológico, político. Lo paradójico es que durante mucho tiempo sectores del progresismo tenían como caballito de batalla el tema de la simulación, ¿no? De la impostura frente al relato. Acá fue al revés, después lo tomaron los grandes medios, porque yo me acuerdo Lozano, Pino, Sarlo, empezaron con esta idea de que como era inaceptable, digamos, que ese relato tenía que ver con los que supuestamente ellos defendieron toda la vida, era decir, sí lo dicen, pero es mentira. Ahora, nosotros podemos ser unos tontos, pero es raro, ¿no?, que Lula, que Evo, que Correa también se compren el relato ficcional del kirchnerismo. Claro. Es una cosa un poco extraña, ¿no?, para que de alguna vez estos personajes con mucha historia, pero desgraciadamente con poco futuro, como Pino, como Lozano, como el propio Wiener, reconozcan que el relato hace carne desde hace 10 años con este gobierno. Política de relato. Se cruzaron los Andes por un relato. Te vas a una plaza, te vas a batalla, la gente muere. La gente no está haciendo política o cruzando los Andes de nuestro... Yo te digo porque mira cifras, porque balancea políticas, porque hace un análisis desapasionado. La política se mueve en esa clave. La historia se mueve en esa clave. La gran paradoja me parece que Clarín, que en la línea Wiener, digamos, ¿no?, se queja de la división, en realidad no le da espacio a una nota que es absolutamente, yo diría, débil, y hasta diría es bastante elogioso, que por lo menos es bastante desigual en las críticas que hace al gobierno y al grupo Clarín. Yo había notado unas cosas. Primero, dejando de lado el título que quizás no lo puso Sivak, libran guerra de medios en América del Sur. Y un primer párrafo que arranca diciendo que en América del Sur hubo guerras, como la guerra del Chaco, la guerra de Malvinas, y ahora estamos en una guerra que todavía no tiene pérdidas humanas, pero que es la guerra de los medios. Después en el medio dice otra cosa, que finalmente... No, pero ahí Sivak dice justamente que esa es la lectura errada. Bueno, pues después dice que finalmente en realidad más bien es un divorcio, eso que no apareció... En la historia previa dice que no hay que hablar en términos de guerra, pero es el error de ponerlo así. Sí, igual a mí... Yo leí la nota, por eso. Sí, pues a mí me pareció igual un poco confuso esa parte, pero digo, esas son las únicas críticas que le hace al Grupo Clarín. Al gobierno dice que Cristina procuró dañar patrimonialmente a Clarín, que presionó a anunciantes privados para que no anuncien en Clarín, que acusó de crímenes de lesa humanidad a los directores de Clarín, que la ley de medios busca regular el mercado y afectar el patrimonio de Clarín, que Manieto ha sido presentado como un criminal, que Cristina creó una red de medios propios para denostar a Clarín y celebrar su gobierno. Esa amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Esa fue la nota que censuraron. Quiero decir algo respecto al periodismo. Algo muy breve antes de que yo ejerza sí, no, censura. ¿Cómo no vas a tener derecho? No solo derecho, obligación. No, digo que uno como confía en esas notas que vienen internacionales, firmadas por los más grandes escritores o periodistas o sociólogos, que se venden por sindicato a través de todos los medios. Se venden en Uganda, se venden en Alto Volta, se venden en Singapur, se venden en todos lados y salen publicadas, y el lector de cada lugar confía en que esa nota es textual
lo que el periodista original hizo. ¿Debemos confiar en eso? No. Si Lula es alterado, imagínate todas las veces que nosotros leemos en La Nación, en Clarín, en Perfil, notas importadas, si tenemos que confiar en eso. No, y además ciertamente. creo que lo que acaba de marcar mi compañero Dante, y ustedes también se sintieron, vos leíste bien la nota, yo no la leí, pero confío en las marcas que él hizo, es evidente que es una nota que no era favorable no solo al gobierno, sino que era contra el gobierno. Y justamente es obvio. Nosotros, para no recibir críticas desde el África, vamos a decir que Alto Volta se llama Burkina Faso. Desde Ouagadougou vamos a un corte y ya volvemos en 678. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.